Última hora. Si eres mexicano o de América Latina, tienes que escuchar esta noticia, porque lo que está pasando entre México y Estados Unidos, en este momento, tiene una dimensión histórica que nadie está contando con la claridad que merece. Trump no solo está presionando a México en el presente, está usando la historia como arma. En febrero de 2026, la Casa Blanca publicó un mensaje presidencial para celebrar el aniversario de la guerra entre México y Estados Unidos de 1848. La guerra en la que Estados Unidos le arrebató a México 1.359.000 kilómetros cuadrados de territorio. California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y parte de Colorado. La mitad del país, y Trump lo celebró como una victoria, como el inicio del dominio americano en el continente. Y Sheinbaum respondió con algo que Trump no esperaba. No con protestas diplomáticas, no con declaraciones de indignación, con un documento, con la historia, con la prueba de que México siempre estuvo aquí y que siempre va a seguir estando. Lo que está pasando entre México y Estados Unidos en este momento es una batalla que se pelea en dos frentes al mismo tiempo. En el frente del presente están los aranceles, los consulados, los cárteles, el TMEC del 25 de mayo. Pero hay un frente que pocos están analizando con suficiente profundidad, el frente histórico. Trump está usando la historia de la guerra de 1848 para construir una narrativa de dominio americano sobre México que justifica todo lo que está haciendo hoy. Los aranceles como presión económica, las amenazas militares como extensión de la doctrina del destino manifiesto, la narrativa de que los cárteles gobiernan México como justificación para intervenir en un país que, según Washington, nunca fue completamente soberano. Y Sheinbaum está respondiendo en ese mismo frente histórico con una precisión que demuestra que entiende exactamente el juego que Trump está jugando. Quédate hasta el final porque en este video vamos a explicar exactamente qué dijo Trump sobre la guerra de 1848. ¿Qué significa ese mensaje para entender su política hacia México? Hoy, ¿qué respondió Sheinbaum? ¿Y por qué el documento histórico que publicó es el argumento más poderoso que México podía usar en esta batalla? Y vamos a hacer la pregunta que nadie está haciendo. ¿Puede Trump justificar sus políticas actuales contra México usando una guerra de hace 178 años? Para entender lo que está pasando hay que entender primero el mensaje que publicó la Casa Blanca en febrero de 2026. El comunicado describió la guerra de 1846 a 1848 como una legendaria victoria que aseguró el suroeste americano, reafirmó la soberanía estadounidense y expandió la promesa de independencia estadounidense a lo largo de su majestuoso continente. Eso no es historia. Eso es propaganda. Porque la guerra de 1848 no fue una guerra de legítima defensa americana. Fue una guerra de conquista. El propio presidente americano de la época, Ulysses Grant, que participó en esa guerra como oficial militar, la describió más tarde como una de las guerras más injustas que alguna nación poderosa haya emprendido contra una más débil. El general americano que dirigió las operaciones escribió en sus memorias que fue un acto de agresión injusta. Eso no lo dijo un historiador mexicano del siglo XXI. Lo dijo el hombre que dirigió las tropas americanas. Pero Trump no se detuvo ahí. El comunicado de la Casa Blanca conectó explícitamente esa guerra de hace 178 años con las políticas actuales de su gobierno. Guiado por nuestra victoria en los campos de México hace 178 años, no he escatimado esfuerzos para defender nuestra frontera sur contra la invasión, mantener el Estado de Derecho y proteger nuestra patria de las fuerzas del mal, la violencia y la destrucción. En una sola frase, Trump conectó la conquista del territorio mexicano en 1848 con sus políticas de aranceles, intervención militar y presión sobre el gobierno de Sheinbaum en 2026. Está diciendo que lo que hizo Estados Unidos en 1848
y lo que está haciendo en 2026 son parte del mismo proyecto histórico de dominio americano sobre el continente. Eso tiene consecuencias políticas muy concretas, porque si la narrativa de Trump es que Estados Unidos tiene un derecho histórico de dominio sobre el territorio mexicano desde 1848, entonces los aranceles no son solo una herramienta económica, son una expresión de esa superioridad histórica que Washington reclama. Las amenazas de operaciones militares terrestres no son solo política de seguridad, son la extensión de la doctrina del destino manifiesto que justificó la guerra de 1848. Y la narrativa de que los cárteles gobiernan México no es solo política interna americana, es la justificación contemporánea de la misma idea que tenían los líderes americanos en 1848, que México no puede gobernarse a sí mismo y que necesita la tutela de Washington. Pero espera, porque lo que te voy a decir ahora es lo que ningún medio está conectando con suficiente claridad. Y cuando lo escuches vas a entender por qué la respuesta de Sheinbaum fue mucho más inteligente de lo que parece. Sheinbaum respondió al comunicado de Trump sobre la guerra de 1848 con una sola frase en su conferencia matutina. Se rió primero. Y luego dijo: hay que defender la soberanía siempre. Eso no es una respuesta débil. Es la respuesta más poderosa posible porque no le da a Trump el enfrentamiento que busca. No sube la temperatura diplomática. No genera los titulares de crisis bilateral que Washington quiere provocar. Y al mismo tiempo manda el mensaje más claro posible. México sabe lo que Trump está haciendo. Y México no va a caer en la trampa. En México decide el pueblo. Eso dice el artículo 39 de la Constitución. La soberanía dimana del pueblo. El único que manda en México es uno, y es el pueblo de México. Nadie más y menos dictados desde el extranjero. Esas palabras de Sheinbaum son la respuesta directa a la narrativa histórica de Trump. No es una disputa de opiniones políticas. Es una confrontación entre dos visiones del mundo completamente incompatibles. Una dice que Estados Unidos tiene un derecho histórico de dominio sobre México desde 1848. La otra dice que la soberanía de México viene de su pueblo y no puede ser cedida ni por la fuerza ni por la presión económica. Hay algo más que es fundamental para entender la dimensión real de esta batalla histórica. Trump no está solo en su uso de la historia como arma política contra México. Hay un libro que el propio Trump promovió en enero de 2026 en su cuenta personal de redes sociales que alega que el gobierno mexicano y el partido gobernante impulsan un complot para dar un golpe invisible en Estados Unidos, con el fin de recuperar el territorio robado en 1848. Un golpe invisible. Un complot para recuperar California, Texas, Arizona, según ese libro que el presidente americano promocionó personalmente. Eso no es política exterior. Eso es desinformación diseñada para crear miedo en la base electoral americana y para construir la narrativa de que México no es un país soberano y aliado comercial de Estados Unidos, sino un enemigo histórico que lleva 178 años esperando la oportunidad de recuperar lo que perdió en la guerra. Y una vez que esa narrativa está instalada en la mente de millones de americanos, todo lo demás se vuelve más fácil de justificar. Los aranceles del 25%, la revisión de los consulados, las acusaciones contra funcionarios mexicanos, las amenazas de operaciones terrestres. Si México es el enemigo histórico que lleva 178 años planeando su venganza, entonces cualquier medida contra México queda justificada como legítima defensa americana. Y aquí viene el dato que ningún canal en español ha mencionado todavía. El dato que cambia completamente cómo debes leer toda esta historia. Trump celebró la guerra de 1848 como una victoria americana. Pero hay algo que ese comunicado no menciona, y que Sheinbaum sí conoce. La guerra de 1848 fue posible en parte porque México estaba debilitado por décadas de inestabilidad política interna
después de su independencia en 1821. Un país joven que todavía no había consolidado sus instituciones, que tenía una deuda externa enorme, que había sufrido la primera invasión española en 1829 y el conflicto con Francia en 1838, y que en 1846 era gobernado por un sistema político fragmentado que no pudo coordinar una defensa efectiva de su territorio. Ese México de 1846 no tiene nada que ver con el México de 2026. El México de 2026 es la 14ª economía del mundo. Tiene instituciones consolidadas. Tiene reservas internacionales robustas. Tiene el peso más fuerte en décadas. Tiene un ejército profesional. Tiene alianzas internacionales con el BRICS, con España, con Brasil, con Colombia. Y tiene una presidenta que ha demostrado en los últimos meses que no cede bajo presión, aunque esa presión venga de la potencia más grande del mundo. Cuando Trump celebra la guerra de 1848, está comparando el México de 1846 con el México de 2026. Y esa comparación no tiene ningún fundamento en la realidad. El México que perdió la mitad de su territorio en 1848 era un país de 3 millones de personas, con un presupuesto nacional equivalente a lo que Estados Unidos gastaba en 3 semanas. El México de 2026 es el socio comercial número 1 de Estados Unidos, con un comercio bilateral de más de 800.000 millones de dólares anuales. Son dos países completamente diferentes en una relación completamente diferente. Y cualquier política basada en la narrativa de 1848 está condenada al fracaso porque la realidad geopolítica de 2026 no tiene nada que ver con la realidad de 1848. Pero hay algo más que conecta directamente con el TEMEC y que explica por qué esta batalla histórica tiene consecuencias muy concretas para la negociación del 25 de mayo. Trump usa la historia de 1848 para construir la narrativa de que México le debe algo a Estados Unidos, que la generosidad americana al no haber tomado todo el territorio mexicano en 1848 es una deuda histórica que México todavía está pagando. Esa narrativa, aunque nunca se dice explícitamente en una mesa de negociación, permea la actitud con que Washington llega al TEMEC. Si el subconsciente de la delegación americana es que México existe como país independiente gracias a la generosidad americana de 1848, entonces cualquier concesión que Washington haga en el TEMEC se siente como una generosidad adicional que México debería agradecer. Y cualquier exigencia de México en la mesa de negociación se siente como ingratitud de un país que ya le debe demasiado a Estados Unidos. Sheinbaum lo sabe. Y por eso su respuesta a la narrativa histórica de Trump no es académica ni nostálgica. Es política. Es la construcción del argumento de que México llega al TEMEC del 25 de mayo como un igual, como el socio comercial número 1 de Estados Unidos, como un país soberano que coopera porque le conviene y que exige respeto porque es su derecho, no como el país que perdió la guerra de 1848 y que debería estar agradecido de tener acceso al mercado americano. La soberanía dimana del pueblo, dice el artículo 39 de la Constitución mexicana. Esa frase que Sheinbaum repite en cada conferencia no es un eslogan político. Es la respuesta más directa posible a la narrativa histórica de Trump. México no le debe su soberanía a ningún comunicado de la Casa Blanca. No se la debe a la generosidad americana de 1848. Se la debe a su pueblo, a las civilizaciones que existían miles de años antes de que llegara ningún conquistador, a los que resistieron la conquista española, a los que ganaron la independencia en 1821, a los que defendieron el territorio en 1848 aunque perdieran, a los que sobrevivieron la intervención francesa, a los que hicieron la revolución, a todos los que construyeron el país que es México hoy.
Eso es lo que Trump no puede borrar con un comunicado presidencial sobre la guerra de 1848. Y eso es exactamente lo que Sheinbaum le está recordando al mundo mientras llega al TEMEC del 25 de mayo con la posición negociadora más sólida que México ha tenido en décadas. En línea roja seguimos esta historia porque la batalla entre México y Estados Unidos no es solo de aranceles y cárteles. Es también una batalla de narrativas históricas que define quién tiene el derecho de exigir y quién tiene la obligación de ceder. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna novedad. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Trump tiene derecho de usar la guerra de 1848 como argumento para justificar su presión sobre México? ¿O crees que eso es exactamente el imperialismo del siglo XXI que Sheinbaum está denunciando? La conversación es tuya.